Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Yo feliz de compartir una charla que me consta será muy nutritiva con el doctor Alfonso Vidal. Es especialista en reanimación, anestesiología y director del dolor en dos hospitales. Corrígeme, Alfonso, en el Hospital del Sur y en el Hospital de la Luz de Madrid. ¿Es así? Bueno, así es. Gracias por estar. Y tú que sabes tanto de dolor, ¿nos puedes ilustrar un poco la relación que hay entre el dolor físico del cuerpo, este que tanto nos duele a veces y que tanto nos cuesta a los médicos encontrar soluciones, y la conexión con el dolor del alma, este que tanto nos acompaña y parece que se ha metido en la mochila desde la pandemia más agrandado si cabe? Bueno, muchísimas gracias por esta oportunidad. Como comentábamos antes, hay veces en que tienes la impresión de que hay gente que conoces de toda la vida o que, aunque no los conozcas, tienes una sintonía inmediata porque o tu cerebro o tus circunstancias tienen un ritmo de descarga semejante que hace que inmediatamente empieces a hacer lo mismo porque, bueno, pues porque es el mismo ritmo. Yendo un poco a esto, yo, para explicarle a la gente, vengo diciendo que es matizable lo que voy a decir, ¿eh? El alma inmortal no existe. El alma inmortal no existe de manera independiente. Todos somos cuerpo. Es decir, el dolor físico y el dolor emocional es el mismo dolor. Son facetas distintas. Cuando tú tienes una circunstancia, tiene que ver con una pérdida de oportunidades, una afectación que se relaciona pues, con un traumatismo, con una lesión, con una operación, con lo que sea, además de ese daño físico, te va a generar siempre una afectación emocional. Cuando tienes una afectación emocional, cuando te da una pena, una tristeza, un ser querido, el cuerpo te duele. Es decir, son aspectos muchas veces de lo mismo, enseñados, mostrados de diferente manera. Por tanto, finalmente es lo mismo. Lo que pasa es que, aunque sea lo mismo, muchas veces necesitas actuar sobre los dos lados del problema para conseguir una solución completa. Y además de un analgésico, un antiinflamatorio, digamos, una limpieza de herida o una sutura, necesitas también una mano amiga o un antidepresivo y no pasa nada. Sí, ¿y tú crees que con el miedo, con la pandemia, no sé si, no te pregunto si crees, estoy convencida de que sabes los datos reales, han aumentado los dolores físicos? Ya sé que no se Sí, pueden, no hay una frontera entre lo físico y lo emocional, como tú muy bien acabas de explicar, pero el miedo ha aumentado los dolores de piernas, de brazos, de espaldas, esos dolores tan frecuentes, ¿tú crees que ahora son más fuertes o son más numerosos? estoy seguro de que sí, por dos razones, y es un poco matizable. El dolor es una experiencia sensorial y emocional. Es decir, cuando a ti te dan un golpe en un dedo, pum, martillazo, esto nosotros lo llamamos nocicepción, es decir, una percepción de un estímulo doloroso. Pero cuando esa percepción nosotros la integramos, es decir, y ahora ya no puedo ir y casarme porque no me va a entrar el anillo, eso es dolor. Hay una interpretación del problema que se convierte en algo que es más profundo y que afecta a todas las esferas de la vida. Durante las circunstancias que hemos vivido, que seguimos viviendo, un poquito menos afortunadamente, pero que seguimos viendo en según qué países estamos viendo la pena que tuvimos de lo nuestro con la pena mayor de que a nosotros nos pasó antes y decimos, ojo, que va para allá, tener cuidado. Y a pesar de todo no hemos sido capaces, o por los recursos, o por la incapacidad, o por el conjunto de cosas. Digo que esto se ha visto primero esa pérdida de oportunidades y de capacidad que ha hecho que la gente perciba de una forma más intensa lo que ya tenían. Pero luego ha pasado otra cosa y ha sido que muchos pacientes no se les ha podido atender de una forma correcta, que no han podido hacer su vida normal, que consiste en que todos los días van a la piscina o se dan un paseo o hacen la gimnasia o les dan un masaje o van y compran los medicamentos en la farmacia sin 1 millón de personas de cola, sin lista de espera, sin no sé qué, o van a su médico y se lo prescribe o le cambia.
esta pérdida de oportunidades que hemos visto, que hemos tenido, también ha influido decisivamente. Entonces, yo estoy seguro que ahora mismo hay mucho más dolor semejante al que teníamos en las dos personas y mucho dolor generado por las circunstancias. Y aparte de esos fármacos tan estupendos que me consta que tú recetas, de esos fármacos que no se van a buscar a la farmacia, pero que también ayudan, ¿cuáles crees que son los que más nos ayudan ahora a disminuir un poquito? Me ha encantado el ejemplo de que si me doy un golpe me aumenta el dolor porque no me puedo poner el anillo. Ese es un ejemplo fantástico. Por ejemplo. ¿Y qué le dices a las personas que aumentan desde la emoción el dolor, que puedan ir a buscar a qué lugares otro tipo de fármacos para aumentar sus propios niveles de endorfinas internas? Bueno, yo soy mucho de la relación personal. Creo que una palabra amiga, una sonrisa, una caricia, un abrazo, es más terapéutico que 50 miligramos de morfina, muchas veces. Y luego, a veces las dos cosas. Esta morfina y este abrazo, y te la llevas, las dos cosas. Entonces, esto es muy importante. Medicamentos que ayudan, que mejoran, que facilitan el descanso, que mejoran el estado de ánimo, hay un montón. Casi todos estos necesitan pues una buena orientación, alguien que esté acostumbrado a prescribirlos, a utilizarlos. Sin embargo, si tú todos los días te pegas un buen paseo, cuando llegue la hora de ir a descansar, vas a estar en condiciones mejores porque vas a tener un poquito más de cansancio, porque tu musculatura te va a pedir ese cansancio. Si te das una ducha con agua caliente, con agua fría, resulta que también vas a facilitar la circulación. Entonces estamos haciendo que sin necesidad de medicamentos se puedan mejorar. Esto y otro montón de cosas más, es lo que se va a llamar ahora estilo de vida. Y es que finalmente el estilo de vida, si tú eres cuidadoso, si eres ordenado, si evitas los esfuerzos extemporáneos, si te sientas bien, si comes bien, si te das un paseo, si tienes la cabeza distraída y activa, si tienes el cuerpo distraído y activo, vas a estar más cerca de la salud. Si comes una dieta que sea saludable, sea más bien rica en vegetales, al final hay un montón de cosas que en esa puntuación positiva y negativa te van a puntuar en positivo y va a ser mejor. A veces necesitas, además de esa puntuación, lo que digo, oye, un poquito de esto, un empujoncito pues, de un analgésico o un empujoncito de un bloqueo de los que hacemos nosotros en la unidad del dolor. Pero la mayor parte de las veces esto sirve para circular durante muchos kilómetros sin necesidad de repostar, sin echar ese otro combustible. Qué fantástico que un especialista en el dolor y en la reanimación sea capaz de explicárnoslo tan sencillo, con estas palabras de andar por casa, tan contundente y tan eficaz para entender que efectivamente, como tú muy bien dices, si ponemos hábitos saludables, podremos necesitar fármacos, pero posiblemente a menos dosis y durante menos tiempo. Me encanta que lo digas tú, porque me encanta que lo digan las personas con contundencia, con conocimiento y con la capacidad de convicción desde la que tú lo dices. Me consta que lo dices de corazón. Y a ti que tanto te gusta la educación para la salud, ¿tú crees que nosotros, cuando digo nosotros me refiero a los médicos, deberíamos ser los primeros en formarnos en hábitos de vida saludables para predicar con el ejemplo y para poder ampliar un poco la visión de los pacientes desde el otro lado de la mesa? Yo me doy cuenta que con la edad probablemente repito determinadas frases que en el fondo son una especie de mantra, una especie de catecismo de la salud, pero sí en el sentido de decir, nosotros somos antes personas que médicos. Estamos en la misma lista, nos vamos a morir todos. Si cruzas por el sitio incorrecto, aunque seas médico, te va a llevar el tren. Entonces, por propio interés, quizá en primer lugar, fíjate, por propio interés. Y luego, oye, ¿cómo vas a decirle tú a uno que haga una cosa que tú no haces? En segundo lugar, por esa convicción, por esa obligación profesional, claro que sí, claro que sí. Se echa en falta a veces, esto de la ley del embudo,
consejos vendo, para mí no tengo, a propósito de que los médicos digan una cosa y luego hagan otra. No puede ser, esto no puede ser. No puede ser una cosa buena para los demás y mala para mí o al contrario. Y una adaptación de las circunstancias y de los tratamientos para todos. Y entonces, en ese sentido, claro que sí, que es muy importante practicar con el ejemplo. Me consta que tú practicas con el ejemplo, me consta que además te esfuerzas desde las redes sociales, desde las revistas de salud, en intentar llegar no solo a los profesionales, sino a la población en general. Ya para terminar, ¿qué se te ocurre, podemos decir, a las personas que nos están escuchando ahora y que tienen literalmente el cuerpo partido por el dolor, por el físico y por el emocional? ¿Qué se te ocurre decirles para elevarles un poquito el espíritu? Hombre, uno, mientras hay vida hay esperanza. Mientras sigues en juego, todavía puedes remontar hasta el último minuto. Esto por descontado. Segundo, hombre, buscar que te oriente uno que esté acostumbrado, que esté formado, que tenga capacidad. Hay muchos y muy buenos. Gente que desde el corazón a lo mejor te va a decir, mira, yo no, pero aquí hay otro cerca que sí. Entonces, gente pues que te oriente de una forma sensata, acomodado a las necesidades y a las capacidades. Y luego, una vez que has encontrado esto, hombre, pues hacer lo que te dicen. Oye, no puedes decir, no consigo adelgazar. Hombre, no consigues adelgazar porque no haces lo que te dicen, porque sigues comiéndote las a puñados. Hombre, sé prudente. Cada vez que me agacho, joder, he dicho que te agaches con cuidado. Determinadas cosas. Ojo, la medicina y nosotros no somos infalibles. O sea, esto tiene sus límites. Pero hay muchas cosas que hemos aprendido que sirven, que lo hemos aprendido de los pacientes, pero que sirven. Hay que tratar de potenciar esos hábitos saludables y luego, si hace falta una prescripción, hacerla, lo que digo de los diabéticos, de los hipertensos. Eres hipertenso, tomas la pastilla y estás bien, pero eres hipertenso. Si no te cuidas, tienes problemas. Lo mismo pasa con el dolor crónico. Si no te cuidas, si no tomas la medicación, si es que es necesario, vas a tener problemas. Me encanta porque se nota que hablas desde la sabiduría que te da el hecho de ser especialista en el dolor, pero también no solo que conoces el dolor, sino que conoces la condición humana y cómo es verdad que nos afecta cuando sufrimos un dolor crónico. Gracias de corazón por tus palabras. Me consta que hay un montón de pacientes que se van a sentir un poquito mejor y quizás incluso un poco más animados a poner en práctica los hábitos de vida saludables. Gracias de corazón por estar ahí. Y estoy convencida de que tendremos oportunidad de seguir charlando, porque hablar contigo siempre es una forma de producir endorfinas de las buenas y sentirse mejor física y emocionalmente. Gracias, Alfonso, por ser como eres y gracias por tu generosa disposición a que aprendamos contigo. Un abrazo.